Hola amigos, bienvenidos a nuestro 18º estudio bíblico en la epístola a los Romanos. Hoy seguiremos desempacando, como siempre digo, y expandiendo sobre el tema de la carta, que es sobre la justificación que nos ha sido imputada por medio de la fe en la obra de nuestro Señor Jesucristo en la cruz. Como leímos en Romanos capítulo 12, versículo 1, nosotros hemos recibido la misericordia de Dios, aunque no la estábamos buscando. Dios nos ha justificado, nos ha dado paz y nos ha dado acceso a su reino de la gracia. Y ahora tenemos esperanza. Y no solo tenemos esperanza, sino que ahora tenemos también una deuda, no la de volver a vivir en nuestra vieja naturaleza pecaminosa, a la cual estamos muertos en Cristo, sino que ahora tenemos una deuda de vivir en el Espíritu. En Romanos capítulo 5, versículo 5 dice, y la esperanza no desilusiona, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por medio del Espíritu Santo que nos fue dado. El Espíritu Santo nos guiará a caminar en el amor de Dios. Romanos capítulo 13, versículo 8 dice, no deban nada a nadie, sino el amarse unos a otros, porque el que ama a su prójimo ha cumplido la ley. Versículo 9, porque esto, no cometerás adulterio, no matarás, no hurtarás, no codiciarás, y cualquier otro mandamiento en estas palabras se resume. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. El amor no hace mal al prójimo, versículo 10. Por tanto, el amor es el cumplimiento a la ley. El amor es el cumplimiento de la ley. Qué declaración, ¿no? El amor de Dios cumple con los requisitos de la ley. Qué declaración. Esto es definitivamente algo para meditar profundamente. Y creo que este versículo es multifacético. Se podría aplicar a muchos aspectos, a una miríada de escenarios. Pero uno de los aspectos que creo que se aplica aquí en esta sección es el aspecto del amor sacrificial. Aunque no es fácil y aunque le costó su preciosa vida y sangre, a un altísimo costo, Dios se sacrificó por nosotros. ¿Y cómo podemos demostrar este amor sacrificial que Dios quiere derramar en nuestros corazones por medio de su Espíritu? Pablo dice, el amor no hace mal al prójimo. ¿Y quién es mi prójimo? Veo aquí en esta sección tres grupos que contestan la pregunta acerca de quién es mi prójimo. Número 1 son los hermanos en la iglesia. En Romanos capítulo 12, versículo 9 al 13 dice, el amor sea sin hipocresía, aborreciendo lo malo, aplicándose a lo bueno. Sean afectuosos unos con otros con amor fraternal, con honra, dándose preferencia unos a otros. No sean perezosos en lo que requiere diligencia. Sean fervientes en espíritu, sirviendo al Señor. Versículo 12. Gozándose en la esperanza, perseverando en el sufrimiento, dedicados a la oración, contribuyendo para las necesidades de los santos, practicando la hospitalidad. Versículos 14 al 21 se refiere a amar a los que están fuera de la iglesia. Pablo dice en el versículo 19, amados, nunca tomen venganza ustedes mismos, sino den lugar a la ira de Dios, porque escrito está, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Versículo 20, pero si tu enemigo tiene hambre, dale de comer, y si tiene sed,
dale de beber, porque haciendo esto, carbones encendidos amontonarás sobre su cabeza. No seas vencido por el mal, sino vence el bien con el mal. En el Antiguo Testamento, los carbones encendidos representaban un castigo, como vemos en 2 de Samuel 22, versículo 13, Salmos 11, versículo 6 y Salmos 140, versículo 10. Los cristianos debemos mostrar misericordia a los que nos hacen el mal, sabiendo que Dios los castigará en el juicio final si ellos no se arrepienten y aceptan a Jesús. El pasaje original en Proverbios capítulo 25, versículo 22 dice: el Señor te recompensará. Y esto está en armonía con lo que recién leímos en el versículo 19, y nos está haciendo saber que el Señor saldará todas las cuentas y todos los conflictos. El tercer grupo al cual debemos amar, dice, son las instituciones públicas, en Romanos capítulo 13, versículos 1 al 8. En esta sección podemos ver que el Señor espera que las naciones impartan un sistema de justicia al cual los cristianos debemos someter y apoyar. En base a este principio es que Pedro y Pablo, los dos, enseñaron la sumisión al gobierno y a la autoridad. Pero hay también que reconocer que la Biblia nos da unos pocos ejemplos en los que los hombres de Dios desobedecieron a las autoridades. El caso más notorio lo vemos en Hechos capítulo 5, versículo 29, donde dice, pero Pedro y los apóstoles respondieron, ¿debemos obedecer a Dios en vez de obedecer a los hombres? Debemos obedecer a Dios en vez de obedecer a los hombres. Era una afirmación, no una pregunta. En los casos del Nuevo Testamento se ve que la desobediencia estuvo basada solamente en lo que concierne a la prohibición de predicar el Evangelio. Con respecto a este punto quisiera aclarar que Pablo no fue un activista filosófico o político. Pablo tuvo bien en claro lo que Jesús dijo en Juan capítulo 18, versículo 36. Mi reino no es de este mundo. Él mismo afirmó esto en Filipenses capítulo 3, versículo 20, cuando dijo, mas nuestra ciudadanía está en los cielos. El autor de Hebreos también dijo en capítulo 13, versículo 14, porque no tenemos aquí una ciudad permanente, sino que buscamos la que está por venir. Podemos concluir afirmando lo que dijimos al principio de nuestro estudio, que el objetivo de Pablo era llevar a las naciones a la obediencia de la fe y no a una reforma estructural. La reforma era una reforma de la mente, del alma y del corazón, y no de la estructura gubernamental o social. La revolución es la revolución del amor de Dios, de la reconciliación con Dios, de la paz con Dios. El fruto es primeramente interno, en el corazón, y a su debido tiempo, con paciencia y en el tiempo de Dios, el fruto interno producirá un fruto externo de acuerdo a su voluntad. Dios quiere derramar en nuestros corazones su amor por medio de su Espíritu para que a su debido tiempo podamos revolucionar nuestras familias y nuestro entorno. Animémonos entonces en perseverar en el amor y la gracia de Dios. Bueno, por ahora me despido esperando que este contenido te haya sido de bendición y nos vemos en el próximo estudio.